Vamos a ver, las extremidades empiezan a formarse tardíamente a diferencia de otros sistemas. Entonces, esta diferenciación empieza al final de la cuarta semana para la extremidad superior o extremidad anterior y una semana después con relación a la extremidad posterior o inferior. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien, entonces fíjense, por aquí les muestro un corte histológico de un embrión en desarrollo, donde es un corte transversal. Vean, en la región dorsal observamos el tubo neural en desarrollo. En este sitio, pues es la línea media. Lo más alejado son los extremos laterales. Y quiero que observen cómo en la región lateral, desde el mesodermo lateral somático, ya lo platicábamos, tenemos una proliferación de las células en este tejido. Y esa proliferación, pues justamente va a dar origen al esbozo de las extremidades, ¿sale? Que surgen como unos apéndices desde el tronco. Entonces relacionen como el concepto. Las extremidades surgen, vean como estos pequeños apéndices y pues el esqueleto de las extremidades se le conoce justamente como esqueleto apendicular. Entonces sucede algo similar a lo que revisábamos en región faríngea, por ejemplo, donde estos apéndices son unas prominencias que externamente están recubiertas por el epitelio, pues más externo que recubre a todo el embrión, es decir, por el ectodermo, y al interior, ¿sí? Tenemos tejido mesenquimatoso, en este caso, pues derivado del mesodermo lateral somático. ¿Queda claro o hay alguna duda? Quedó claro. Queda claro. Muy bien. Entonces, lo que podemos notar aquí en algunos experimentos con marcaje molecular es que las extremidades expresan ciertos factores de transcripción, moléculas señalizadoras que permiten su desarrollo. Entonces, quiero que observen en el primer recuadro, en A, tenemos un embrión en desarrollo en el cual el marcador, vean, nos está indicando la extremidad anterior y lo que nos muestra es la expresión en este sitio de la molécula TBX5. Mientras que en B y C, en el desarrollo de las extremidades posteriores, es necesaria la expresión de TBX4 y también de PITS1. ¿Sale? Entonces, estas moléculas característicamente se van a expresar para el desarrollo de las extremidades. ¿Queda claro? Sí. Sí, Muy bien. A su derecha observamos un embrión, observamos una fotomicrografía. ¿Con qué microscopio? electrónico de transmisión. Electrónica de barrido. Electrónico de barrido. Acuérdense, el de barrido es el que observamos en tercera dimensión. El de transmisión, pues no se ve en tercera dimensión. Y lo que observamos es justamente un embrión en una vista lateral, desde el cual podemos observar bastantes de sus estructuras en desarrollo a finales de, más bien en este embrión ya estaríamos durante la quinta, sexta semana de gestación, tomando como referencia, fíjense, esta saliente que sería. Extremidad anterior. Exacto, y ya observamos por acá la extremidad posterior. Entonces recordemos que la extremidad posterior, no, todavía no es su brazo, es el esbozo de la extremidad. Brazo ya es un segmento de la extremidad, entonces es la yema de la extremidad anterior y aquí observamos la yema o el brote de la extremidad posterior. Y algunas estructuras conocidas, por ejemplo, vean aquí en la región de la futura cara y cuello. ¿Sí? Observamos la prominencia frontonasal. Por aquí estas estructuras que creen que sean. Arcos faringeos. Muy bien, los arcos faríngeos. Esta saliente de aquí, ¿qué se imaginan que sea? La Corazón. cavidad cardíaca. El área cardíaca. ¿Sí? Y aquí en la región abdominal, ¿esto qué será?
Un cordón umbilical. Exacto, el cordón umbilical. Y pues básicamente son las estructuras que podemos notar. Aunque el tejido mesenquimatoso, el mesodermo lateral somático, es el que va a formar el esqueleto de las extremidades, pues las extremidades también tienen tejido muscular, tienen piel con sus componentes, epidermis, dermis, tenemos nervios y tenemos células pigmentarias. Entonces, las yemas de las extremidades van a recibir contribuciones desde otros tejidos. Entonces, quiero que observen lo siguiente, cómo tenemos al centro células propias del mesodermo que van a formar el esqueleto, pero tenemos otras células que están migrando, vean, desde la somita. Recuerden que la somita se forma desde el mesodermo paraxial y pues la somita también tenía la región del dermatomo y del miotomo. Entonces del miotomo pues estamos recibiendo células que se van a diferenciar en células musculares y por ejemplo también vamos a recibir contribuciones del tubo neural, ¿sí? Del tubo neural vamos a recibir fibras motoras que inerven justamente a esas células musculares y como parte de la cresta neural, vean, recuerden que desde la cresta neural se diferencian las células del sistema nervioso periférico. En este caso tenemos un ganglio donde encontramos neuronas sensitivas y pues justamente sus axones se extienden hasta las extremidades para recibir información y transmitirla hacia el sistema nervioso central. Y también de la cresta neural, pues recuerden, están migrando células que se van a encargar de dar el pigmento en las extremidades. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, doctor. Todo claro. Bueno, y también recuerden que, bueno, la dermis de las extremidades se va a formar del mesodermo lateral somático. Eso igual no cambia el tejido óseo y la dermis de las extremidades, pues del mesodermo lateral somático. Ahora, conforme se va desarrollando la extremidad, podemos identificar ciertas regiones que de proximal a distal son las que les muestro en este esquema. Entonces, lo más proximal en una extremidad, recuerden, es la zona más cercana al tronco. La región distal es la más alejada del tronco. Entonces, la porción más proximal corresponde al estilópodo, o también lo pueden encontrar como estilopodio, hace referencia a lo mismo, ¿sí? Que es la zona del futuro brazo, ahora sí. En dirección distal, luego se desarrolla la zona del zeugópodo o zeugopodio, que va a conformar la región del antebrazo, y el segmento más distal, que va a corresponder al autópodo o autopodio, donde se van a formar los huesos del carpo, los huesos de la mano propiamente. Entonces, estos van a ser nuestros segmentos en todas las extremidades, bueno, en la extremidad anterior y en la extremidad posterior. Obviamente, el estilópodo en la extremidad posterior corresponde a la zona del muslo, el zeugópodo a la zona de la pierna y el autópodo a la zona del pie. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Y aquí surge algo muy importante para que la extremidad pueda desarrollarse y tener un crecimiento de proximal a distal, establecer además qué región va a ser ventral, qué región va a ser dorsal, qué región va a ser anterior, qué región va a ser posterior, pues todo está organizado por moléculas señalizadoras. Entonces, las moléculas señalizadoras se organizan funcionalmente favoreciendo el desarrollo de ejes de la extremidad. Sí, entonces tenemos tres ejes que en orden se establecen de la siguiente manera: eje antero-posterior, acuérdense que antero-posterior en embriología, la región más anterior corresponde a la que se encuentra más cefálica, la posterior la que se encuentra más caudal. Tenemos el eje dorso-ventral y el eje próximo-distal. Entonces, cada eje, si revisamos la tabla que les muestro aquí del Carlson, vamos a observar que cada eje
expresa ciertas moléculas señalizadoras y tiene su, su propia, su propio objetivo, ¿sí? De regionalizar la extremidad. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Del eje anteroposterior, que es el que se establece inicialmente, tenemos un grupo de células, ahorita lo vamos a identificar, que se les conoce como la zona de actividad polarizante. Es un grupo de células que van a funcionar como un centro señalizador para establecer el eje anteroposterior y la molécula señalizadora en cuestión es Sonic Hedgehog. Luego, del eje dorso-ventral, en este caso las células que emiten señales son las propias células del ectodermo de la extremidad, tanto del ectodermo ventral como del ectodermo dorsal. Entonces, el ectodermo ventral expresa la molécula en Engrilled, se escribe en Grillet por si lo leen, nada más que aquí está abreviado. Entonces, Engrilled 1 y el ectodermo dorsal expresa WNT7A. Entonces, vean, el propio ectodermo en este caso es el centro señalizador en el eje dorso-ventral y en el próximo distal vamos a tener un grupo de células que se encuentran en el borde de la yema, justamente entre el límite entre ectodermo dorsal y ventral, y ese grupo de células forman la cresta ectodérmica apical. La pueden encontrar abreviada como la CEA. Entonces, la cresta ectodérmica apical. Y en este caso, este grupo de moléculas, perdón, este grupo de células va a producir moléculas señalizadoras del tipo de factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Queda claro o hay alguna duda con esta tablita? Todo claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Entonces, miren, aquí nuevamente les muestro unas fotomicrografías con microscopio electrónico de barrido, donde nuevamente, fíjense, por aquí observamos un embrión en una vista lateral y lo que les estoy mostrando en el círculo verde, ¿qué estructura corresponderá? La mirada anterior. Extremidad anterior, muy bien. Entonces, fíjense, el embrión está plegado, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, vean cómo una flechita nos marca lo cercano hacia la región cefálica y el otro extremo hacia la región caudal, justo donde está la cola, ¿sí? Entonces, en este caso, vean la extremidad en este sitio, pues tiene una región anterior, que es más cefálica, tiene una región posterior más caudal. Y vean, aquí observamos la extremidad posterior, donde nuevamente esta región, este borde de la extremidad posterior, ¿qué borde sería? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior, justamente. Y el contrario, entonces sería este el borde posterior, ¿sí? En este caso, fíjense, si regresamos a la extremidad anterior, ¿qué región estaremos observando? ¿Qué cara será esta? Lateral. Aquí no hay lateral, acuérdate. ¿Qué tenemos? Anteroposterior, dorso ventral y próximo distal. La Entonces, distal. ya Distal. establecimos, no, para nada. Ya establecimos dónde es anterior, dónde es posterior. Entonces, toda esta superficie de la yema, ¿a qué correspondería? Lateral. No, no existe lateral. No, tampoco distal. Ventral. Dorsal. Está cercana al dorso, ¿no? Esa sería la superficie dorsal. Porque si hablamos de proximal y distal, fíjense, el eje próximo distal lo tendríamos en la relación de estas flechitas. Acuérdense que lo proximal es lo más cercano al tronco y lo distal lo que más se aleja. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Pues en este caso, vean, esta región sería la región proximal y vean, el extremo, el vértice, digamos, de la yema sería la región distal. ¿Sí? Entonces, toda esta superficie más bien es la superficie dorsal de la extremidad y del otro lado sería la superficie ventral. Fíjense que en la extremidad posterior
por ejemplo, vean, esta superficie, ¿cuál sería? Distal. No, toda esta superficie, toda la superficie. Igual, ¿no? Dorsal. Ah, no, ventral. Dorsal, dorsal, sería la dorsal. El vientre del embrión está aquí, acuérdense, ¿sí o no? Entonces, fíjense, esta sería la superficie dorsal y por acá tendríamos la superficie ventral. ¿Queda claro o no? Sí, sí, sí. Sí, aquí quedamos. Esto sería anterior y así el otro hacia lo caudal posterior. Y entonces este sitio, que sería como la punta de la yema, ¿qué región sería de la yema? Distal. Ahí sí sería la distal y hacia el otro extremo, pegadito al tronco, tendríamos la zona Proximal. proximal. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? ¿Queda claro o hay alguna duda? Doctor, sin dudas. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo un acercamiento justamente en una de las yemas. ¿Sí? Entonces, vean, en este caso, lo que está más cercano al tronco, desde donde está surgiendo la yema, pues ahí justamente les pongo, ¿no? Es la región proximal, mientras la porción que va alejándose del tronco es la región distal. En este caso, fíjense, tomamos la extremidad anterior, entonces vean lo que está, tomamos esta extremidad, ¿no? Entonces, lo que está más cercano hacia la cabeza, ¿sí? A lo cefálico, este sería el extremo anterior y por eso al lado contrario sería el extremo posterior. Y quiero que observen cómo aquí observamos la superficie ventral de la yema y al extremo contrario la superficie dorsal. ¿Cuál dijimos que era este grupo de células que se encontraba justo en el límite entre la cara ventral y la cara dorsal de la extremidad? La cresta ectodérmica apical. Exacto, es la cresta ectodérmica apical que se encuentra justo, ¿no? En el vértice de la yema. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, doctor. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a revisar, ya que identificamos cómo están orientadas las extremidades, vamos a revisar cómo funcionan los ejes a nivel molecular. Entonces, nuevamente, en el embrión que ya habíamos mostrado, ¿sí? Nos ubicamos en la extremidad anterior y entonces identificamos región anterior de la yema, región posterior de la yema. Entonces, en la región posterior, en la zona más proximal, ¿sí? Vamos a tener un grupo de células que se van a organizar, que se las muestro aquí en rojo, y que van a conformar un centro señalizador que favorece el desarrollo del eje anteroposterior. ¿Cómo se llamaba ese centro señalizador? Zona de actividad Zona de polarizante. actividad polarizante. Zona de actividad polarizante, justamente, o la ZAP, abreviado, ¿no? Entonces no vayan a confundir la zona de actividad polarizante con la cresta ectodérmica apical. Son grupos de células totalmente distintas y que regulan distintos ejes. Entonces tenemos la zona de actividad polarizante. Entonces fíjense, en este esquema que tenemos del Carlson, observamos la yema, pero de esta manera, cortada como en un corte eh, coronal. Y entonces nos indica, fíjense, lo más cercano al tronco, la región proximal, lo que se aleja del tronco, la región distal. Y en este caso, lo que se encuentra más cercano hacia la cabeza, la región anterior, y vean, lo que se encuentra orientado hacia la cola, la región posterior. Y entonces lo mismo, en la región posterior, fíjense cómo en la región más proximal tenemos este grupo de células que van a conformar la zona de actividad polarizante. ¿Queda claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien, entonces la molécula en cuestión de la zona de actividad polarizante es Sonic. Y pues Sonic se encarga de desencadenar cascadas
moleculares para polarizar la región posterior de la extremidad. ¿De qué manera podemos darnos una idea de cómo se polariza, ¿no? la región posterior y la región anterior de la extremidad? Quizás sea más evidente en la región de la mano, donde, fíjense, me adelanto un poquito. Si ponemos nuestra mano de esta manera, ya sabemos que es la región más distal, pero justo tomando como referencia, vean, los dedos, el tercer dedo, pues es justamente el eje de la extremidad. Entonces, lo que se encuentra hacia arriba, vean, sería la porción anterior o más cefálica y la región posterior. Entonces, Sonic ayuda a polarizar la región posterior. Y en la región posterior observamos, por ejemplo, cómo se desarrolla, gracias a las concentraciones elevadas de Sonic, el quinto dedo, se favorece el desarrollo del cuarto y también se favorece parte del desarrollo del tercer dedo. Y hacia la zona anterior, donde no hay Sonic, se desarrolla parte del tercer dedo, el segundo y el primer dedo que no necesita de Sonic para desarrollarse. Entonces, la polarización, vean, la podemos identificar en los dedos, donde cada dedo es distinto. Y esto depende en gran parte justo de la zona de actividad polarizante para definir dónde va a ser la región posterior, por lo tanto, qué estructuras se tienen que desarrollar en la región anterior. Entonces, de esta manera, no tenemos un quinto dedo, por ejemplo, hacia la zona del pulgar o al revés. ¿Me explicó? Sí, Doc. Sí, doc. Muy bien. Entonces, Sonic, desde la región posterior, se encarga de estimular otras moléculas como BMP. Y estas a su vez, por ejemplo, estimulan a cierto tipo de moléculas que se encargan de formar una barrera molecular, donde hay moléculas que predominan en la región posterior y esas moléculas son inhibidoras de las moléculas que se expresan en la región anterior, como GLI3 y viceversa. O sea, si GLI3 predomina expresándose en la región anterior, se comporta como un inhibidor de las moléculas que se expresan en la región posterior. Entonces, justamente tenemos una frontera molecular donde las moléculas de cada región pues no pasan a la contraria. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doc. Muy bien. Entonces, esa es una utilidad del eje anteroposterior, ¿sí? De delimitar cuáles van a ser las estructuras entonces anteriores o más cefálicas en este caso y posteriores o más caudales. En el antebrazo, por ejemplo, ¿cuál, cuál hueso se encuentra en la región posterior? Antebrazo. Ah, una. La ulna, justamente, y en la región anterior, el radio. O sea, vean cómo la expresión molecular, pues va moldeando qué estructuras se tienen que formar en cada región. Muy bien, entonces, eso es en relación con el eje anteroposterior. Ahora, en relación con el eje dorsoventral, nuevamente vamos a identificar en el embrión los esbozos de las extremidades, donde habíamos comentado, de la extremidad anterior, qué superficie era toda esta que le estoy marcando. Dorsal. La superficie dorsal y escondida, bueno, de aquel lado no la vemos, estaría la superficie ventral. Ajá, la ventral sería del otro lado. Sí, en este caso nos ofrece por la vista la cara dorsal. Y entonces recuerden, el límite entre la región dorsal y la región ventral es justamente el borde de la yema. Esas células del borde de la yema se engrosan y me formaban ¿qué estructura? ¿O qué centro señalizador? La cresta ectodérmica apical. Exacto. Entonces recuerden que la cresta ectodérmica apical es el límite entre región dorsal y ventral. Ahora, lo que vamos a hacer en la extremidad es cortarla, ¿sí? En su eje próximo distal. Y entonces llegamos a este corte. Entonces fíjense cómo aquí está el esbozo de la yema. Fue un corte
corte transversal. Identificamos por aquí la región del tronco, desde el que está surgiendo esa yema. Entonces, vean, lo más cercano al tronco es proximal, lo que se aleja es distal. Vean cómo el epitelio que recubre el esbozo de la extremidad, se los marco en azul porque pues es ectodermo, y las células mesenquimatosas que se encuentran aquí al interior, ¿de dónde proceden? Mesodermo paraxial. Mesodermo. No, Era lateral somítico, ¿no? lateral somático. El paraxial es el que se llama somítico. Acuérdense, el mesénquima propio de de la yema o del esbozo de la extremidad es del mesodermo lateral somático. Aunque sí, es cierto, la extremidad también va a recibir migración de células que vienen del mesodermo paraxialosomítico, del dermatomo y del miotomo. Pero en este caso, el mesénquima propio es del mesodermo lateral somático. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, fíjense cómo al cortar de manera transversal esta yema, observamos ese engrosamiento de células, lo cortamos, vean, el corte pasó justo por un sitio de la cresta ectodérmica apical, ¿sí? La cortamos de esta manera y entonces por eso observamos solamente un montoncito de células ahí engrosadas en el vértice y pues esas células son las que forman la cresta ectodérmica apical. Entonces vean cómo es el límite entre el ectodermo que queda de la superficie ventral, vean, de la extremidad, toda esa es la superficie ventral y el límite entre esta superficie y la superficie dorsal. Entonces, el ectodermo, recuerden, de la superficie ventral, expresaba la molécula en Grill 1 y la región dorsal WNT7A. Entonces, este ectodermo, tanto de la región ventral como la región dorsal, pues envía moléculas señalizadoras a las células mesenquimatosas para definir qué estructuras van a ser ventrales, qué estructuras van a ser dorsales. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Entonces ahí tenemos el eje dorso ventral y ahora revisamos el eje próximo distal. En este eje, recuerden, la región proximal es la que más se encuentra cercana al tronco, la distal es la que se aleja del tronco. Entonces, ¿cuál era el centro señalizador del eje próximo distal? La cresta La ectodérmica cresta apical. ectodérmica apical. La cresta ectodérmica apical, justamente. ¿Qué iba a producir la cresta ectodérmica apical? FGF 8 y 10. FGFs, ¿sí? El 10 no. El 10 es más del mesodermo, si regresamos a la tablita. O sea, el 8 es el principal y entre otros FGF4, FGF2, ¿sí? Pero el 10, más bien, fíjense, para el desarrollo de este mesodermo, tenemos moléculas señalizadoras que vienen desde el mesodermo paraxial, que justamente se las mencionaba al inicio, ¿sí? Entonces, estas moléculas que vienen desde el mesodermo paraxial son de tipo del TBX. TBX5, ¿en qué extremidad se expresaba? ¿Se acuerdan? Anterior. Anterior y TBX4 y PITS1 Posterior. Posterior. en la posterior, justo. Entonces vemos cómo la señal desde el mesodermo paraxial es TBX, respectivamente 4 y 5, dependiendo la extremidad. Y TBX estimula en las células mesenquimatosas de la yema la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos número 10, ¿sí? Este factor de crecimiento de fibroblastos estimula a las células mesenquimatosas en la yema de la extremidad y pues acuérdense que los FGF son mitógenos, es decir, moléculas señalizadoras que estimulan que las células proliferen. Entonces, estimula la proliferación de las células mesenquimatosas y a su vez estimula también a las células de la cresta ectodérmica apical para que produzcan
sus factores de crecimiento de fibroblastos, entre ellos el 8. Y entonces se forma una realimentación entre estas dos moléculas, mientras el FGF expresado en el mesodermo estimula el FGF producido en la cresta ectodérmica apical, el estímulo también es de la cresta ectodérmica apical hacia las células mesenquimatosas. Y entonces se mantienen la expresión de los FGFs eh, en ambos grupos de células. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Aquí la clave entonces de mantener la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos número 10 es que recuerden, inicialmente la extremidad es una yema, pero no se va a quedar así todo el tiempo. ¿Qué va a ocurrir con esa yema? Se alarga. Se va Ah, alargando. Y ese alargamiento a nivel celular, ¿qué fenómeno lo favorece? Pues la proliferación de las células, ¿sí? Y entonces la proliferación de las células es mantenida por esta molécula señalizadora, corresponde a FGF10, favorecido a su vez por el estímulo que viene de la cresta ectodérmica apical. Entonces, conforme la extremidad va alejándose de la región proximal, se va haciendo más hacia distal, pues las células van proliferando más en la punta de la yema. ¿Me explicó? Sí, doctor. Muy bien, entonces el eje próximo distal es el encargado entonces de que la extremidad tenga este alargamiento desde el tronco. Y ese alargamiento pues está favorecido por los factores de crecimiento de fibroblastos. Entonces aquí podemos observar cómo, cómo tenemos la expresión de distintas moléculas señalizadoras en la región proximal y en la región distal de la yema. Entonces vean, aquí tenemos la yema representada en A. Y fíjense cómo en la región proximal, esta zona en rojo nos indica expresión de ácido retinoico en la región proximal. Mientras que vean en la punta de la yema, ahí en el vértice, justamente en la punta de la yema es donde se encuentran las células de la cresta ectodérmica apical. Entonces, en ese sitio se produce el FGF. Acuérdense, aquí está el feedback, ¿sí? De FGFs de la cresta ectodérmica apical a FGF10 en el tejido mesenquimatoso. Entonces, en esta región distal, vean, tenemos bastante concentración de FGFs, de WNT, y es una zona donde hay bastantes mitosis. Entonces, pues la extremidad va creciendo en sentido distal. A esta región donde proliferan las células en la punta, también se le llama como zona de progreso, porque es la que va justamente favoreciendo que la extremidad se vaya alargando. Mientras que el ácido retinoico en la región proximal no estimula tanto la mitosis como los FGFs, sino más bien el ácido retinoico que se encuentra en la región distal empieza a favorecer la diferenciación de las células en las distintas regiones de la extremidad. ¿Queda claro o hay alguna duda? todo claro, doctor. Todo claro. Muy bien. Entonces, fíjense, justo ya que tenemos la proliferación de las células, vean cómo, aunque la extremidad pues ya se alargó, en la región distal predomina la expresión de los FGFs que habíamos comentado y por eso la extremidad va creciendo en sentido distal y en la región proximal pues tenemos la expresión del ácido retinoico y ya podemos identificar conforme se va desarrollando la extremidad pues sus distintos segmentos. Y los segmentos pues además están favorecidos por la expresión de otras moléculas y aquí tenemos como referencia la familia de genes Hox. Entonces Hox se expresa también en la región anteroposterior y también es clave para la formación, por ejemplo, de los dedos, en conjunto con la zona de actividad polarizante.
Entonces, quiero que observen ahora, aquí les muestro cómo el tejido mesenquimatoso, conforme se va alargando en sentido distal, pues va moldeando los huesos de la extremidad. Aquí estamos observando cómo se van moldeando los huesos de la extremidad superior. Entonces, fíjense, en un primer momento, un momento muy inmaduro, tenemos el esbozo de la yema y ese grupo de células mesenquimatosas, vean, inicialmente son las que van a formar al húmero. Luego, ¿qué ocurre? La extremidad se sigue alargando y esas células empiezan a dividirse. Entonces, vean, proximalmente ya tenemos a las que van a formar al húmero, pero ya en la región distal se separaron un grupo de células que ahora van a formar la ulna. Y recuerden que la mitosis se encuentra en la región distal. Entonces, vean cómo aquí ya tenemos otro grupo de células que van a formar ahora, más bien, los huesos del carpo en relación a los dedos. Luego, fíjense esto interesante de la ulna, que es el grupo de células que se forma inicialmente, empezamos a tener una zona de apoptosis, justo en la zona media, y entonces esta condensación de células empieza a separarse en la ulna propiamente y en el otro extremo el radio. Entonces recuerden que esto también puede estar favorecido por el eje antero-posterior. Quiero que observen cómo distalmente tenemos esa condensación de células que están ayudándome a desarrollar los huesos de la mano, tanto del carpo como los metacarpos y posteriormente las falanges. Y en el estadio más avanzado, observen cómo, pues poco a poco se fueron moldeando los huesos. Incluso se nos muestra la escápula en la región más proximal, el húmero. Vean cómo aquí ya se separó la ulna del radio. Y en la región distal, pues las células siguen proliferando. Acuérdense, la proliferación es en la región distal. Y poco a poco, pues se van formando los distintos huesos de la mano en sentido distal. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo claro, doctor. Muy bien, recuerden entonces que las células que están dando origen a los huesos de la extremidad derivan del mesodermo lateral somático. Y pues justamente en todo aquí también la extremidad, pues hay grupos de células que están llegando desde el mesodermo paraxial para formar el tejido muscular. Y en la región más superficial están llegando células de la cresta neural para formar los melanocitos, entre otras estructuras que aportaban, habíamos quedado, componentes a la extremidad. Entonces, fíjense, en la región distal, en específico para la formación de los dedos, quiero que observen cómo empezamos a tener una fragmentación de la cresta ectodérmica apical, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cresta ectodérmica apical se encontraba pues en todo el borde distal de la yema? Pero conforme se empieza a desarrollar la mano, vean qué le ocurre a la cresta ectodérmica apical, empieza a tener unos sitios de segmentación, ya no es continua. Empezamos a tener unos sitios donde empiezan a hacer apoptosis esas células y eso favorece que la CEA se segmente. Entonces, esta apoptosis de distintas regiones de la cresta ectodérmica apical parece ser favorecida por algunas moléculas señalizadoras, entre ellas BMP4, ¿sí? Entonces, fíjense, participa BMP4, BMP2, BMP7, pero el principal que induce entonces la fragmentación de la cresta ectodérmica apical es el factor BMP4. Entonces, al fragmentar la cresta ectodérmica apical, ¿sí? Tenemos un estímulo en la región distal para el crecimiento justamente de los dedos. Y en esas zonas donde se fragmentó la cresta ectodérmica apical, como ya no tenemos un estímulo mitótico para las células en ese sitio, ¿qué ocurre con las células que dejan de recibir inducción por la cresta ectodérmica apical? ¿Qué empieza a ocurrir en esos sitios?
Apoptosis. Apoptosis, justamente. Y gracias a esta apoptosis, el tejido que se encuentra entre ambos dedos, que también se le conoce como membranas interdigitales, empiezan a desaparecer. Y de esa manera, pues los dedos, conforme avanza la apoptosis, van quedando separados. Si esa apoptosis no fuera adecuada, no tuviéramos una expresión adecuada de MP4, ¿qué tendríamos como consecuencia? Membranas interdigitales. Exacto, que los dedos no estuvieran separados por completo y a esa malformación como se le conoce. ¿Alguna idea? ¿Leyeron? A ver, cuéntenme. ¿Sindactilia? Sindactilia, justo. Y entonces por eso tenemos que hacer apoptosis en bueno, en las membranas interdigitales, que de lo contrario, este tejido puede permanecer y por lo tanto los dedos se quedan unidos y eso se le conoce como sindactilia. Aquí observamos justamente, ¿no? Cómo inicialmente la cresta ectodérmica apical es continua en todo el borde de la yema. Luego, ¿qué ocurre? Se fragmenta y al fragmentarse, vean, las zonas en rojo en este caso son las que van a hacer apoptosis, favorecidas por BMP. Al hacer apoptosis, observen cómo se van formando poco a poco los espacios interdigitales y pues los dedos de manera independiente. Ya comentamos entonces esa alteración, si no se produce de manera correcta, se llama sindactilia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Doc. ¿Dudas, dudas? En el chat le preguntaron, Doc. Muy bien. Miren, ahora les muestro. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, dicen que en el chat debe ser braquidactilia, era dedos cortos, o sea, braquidactilia, Hola, perdón. hola. Sí, se escucha, doctor. Braquidactilia sí son dedos cortos. ¿Sí me escuchan también? Sí, doctora. Sí, doctora. Hola, hola, a ver, ¿ya me escuchan bien por ahí? Sí, Sí, se doctor. oye. Muy bien. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? Todo, nada más que usted ya no nos escuchaba. Ah, ok, a ver. Lo de la apoptosis creo que ya bien, ¿no? Lo de la sindactilia. Hasta ahí todo se escuchó bien. Sí, doctor. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, aquí nuevamente les muestro una micrografía con microscopía electrónica de barrido, donde observamos justamente los dedos en formación, ¿sale? Entonces, vean las prominencias, justamente serían las zonas donde se fragmentó la cresta ectodérmica apical, marcada ahí en D, y en C tendríamos el tejido interdigital, las membranas interdigitales, que pues están justamente en ese proceso de apoptosis para moldear los dedos. En esta lámina ahora lo que les muestro, fíjense, es como en un corte transversal de la yema de las extremidades, ¿sí? Podemos justamente dividirla en compartimentos, ¿sale? De acuerdo a los ejes que ya habíamos comentado. Entonces, por ejemplo, partiendo del eje de la extremidad justo en el centro,
¿sí? Acuérdense que es un corte transversal, entonces justo en el centro pues sería el eje de la extremidad. Fíjense cómo podemos dividir. Aquí nos dice la región ventral de la región dorsal. ¿Cuáles células eran las que emitían señales para el desarrollo de la región ventral? El ectodermo ventral. El ectodermo ventral y respectivamente pues lo mismo en la región dorsal. Entonces fíjense cómo en la región ventral pues vamos a tener el desarrollo de musculatura flexora principalmente y en la región dorsal musculatura extensora. Y desde, si trazamos otra línea, siguiendo otro eje, ahora tendríamos en este sitio la región anterior y la región posterior de la extremidad, ¿sí? Eje antero-posterior. Entonces, vean, en la región anterior se va a desarrollar el compartimento preaxial, donde, fíjense, el compartimento preaxial tenemos distintas estructuras si es en la extremidad superior o en la extremidad inferior. Entonces, ¿cuáles son estructuras preaxiales en la extremidad superior? Vean la vena cefálica, el dedo pulgar, el radio que comentábamos. En la extremidad inferior, la vena safena mayor, también el primer dedo, y en este caso sería la tibia. Y en el compartimento postaxial, que sería el posterior, vean, en extremidad superior sería vena basílica, ulna, antes llamada cúbito, quinto dedo, podríamos poner, y en la extremidad inferior, vena safena menor y la fíbula. Y lo mismo en relación con los dedos. ¿Queda claro cómo está organizada en un corte la extremidad? Sí, Doc. Sí, Muy doctor. bien. Pues serían dos ejes, ¿no? Eh, dorso ventral y antero posterior. El próximo distal, recuerden, pues es más bien el crecimiento que tiene en sentido distal gracias a la expresión de los factores de crecimiento fibroblastos. Y pues las extremidades, además del crecimiento y la diferenciación de acuerdo a los ejes, también presentan cambios en la posición durante el periodo embrionario. Entonces, fíjense, en la quinta semana, cuando ya apareció el esbozo de la extremidad posterior, fíjense que nos indica esta ilustración que las extremidades se forman como apéndices, lo que comentábamos hace rato, y pues tienen o forma de aletas, ¿sí? Que apuntan lateral y caudalmente, pero pues no se van a quedar así todo el tiempo. Vean, incluso ya la sexta semana, conforme avanza el desarrollo, el crecimiento en sentido distal, vean, tenemos una primera flexión, ¿sí? Se flexionan ventralmente y esta flexión nos indica en la extremidad anterior la zona del codo y en la extremidad posterior la zona de la rodilla. Entonces tenemos esta primera flexión que es en sentido ventral en ambas extremidades. ¿Queda claro? Sí, Sí, Doc. doctor. Quiero que noten a la sexta semana cómo eh, tenemos justamente ese ligero desfase en el desarrollo de las extremidades. Recuerden que la anterior surgió a finales de la cuarta semana, la posterior surge a finales de la sexta. Por eso ya observamos, incluso vean en la región distal la formación de los dedos en la extremidad anterior y en la posterior todavía no llegamos a ese punto. ¿Queda claro? Sí. Entonces, fíjense, gracias a esta flexión nos indica las palmas y las plantas están orientadas hacia el tronco. Luego, además de la flexión, luego, ¿qué ocurre? En la siguiente semana, ven, alrededor de la séptima semana, tiene una torsión o una rotación de 90 grados alrededor, dice, de sus ejes longitudinales. Entonces, vean cómo las flechitas nos están indicando la rotación que van a tener las extremidades para que poco a poco vayan quedando en situación anatómica. Y entonces, ¿cómo podemos identificar esta rotación? Por la posición del codo y de la rodilla. Entonces, los codos ahora después de esta rotación van a apuntar hacia la región caudal
y las rodillas van a apuntar en dirección craneal. Y fíjense, ya llegando al final del periodo embrionario, a la 8ª semana, se menciona nuevamente una rotación de las extremidades inferiores. Y de esta manera, pues poco a poco, como les comento, las extremidades van quedando en situación anatómica en relación con el tronco y de las demás estructuras del embrión. ¿Queda claro o hay alguna duda hasta aquí con los cambios que tienen las extremidades? Queda claro, doctor. Muy bien. Entonces, fíjense, podemos identificar, hay varias alteraciones que afectan a las extremidades y como lo hemos mencionado en otras alteraciones, se pueden presentar de manera aislada o como parte de un síndrome, que es lo complicado, lo complejo y cómo pues el diagnóstico tiene que ser bastante preciso, tener una exploración muy adecuada, una historia clínica con todos los detalles necesarios para determinar si las malformaciones, entonces, son aisladas, están asociadas a un síndrome o incluso están asociadas con el consumo o bueno, a la exposición a ciertos agentes teratógenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer caso, ¿qué observan? Que el paciente pediátrico no tiene extremidades. ¿Ok? ¿Cuáles? Las superiores y las inferiores. Exacto. Entonces, tenemos un paciente en edad pediátrica, ¿sí? Lactante, al parecer, en el que observamos ausencia de las 4 extremidades, ¿sí? Pues fíjense, tanto de las anteriores, a lo mejor ahí se ve un pequeño esbozo, pero también de las posteriores. Entonces a esto se le conoce, la ausencia de extremidades se le conoce como amelia. E históricamente, este fármaco, por allá de la década de los 50, se comercializó justamente como un antinauseoso. Y por lo tanto, pues, ¿a qué grupo poblacional se le indicaba que le daba muchas náuseas? Las mujeres embarazadas. Embarazada. Exacto, ¿sale? Este fármaco fue la talidomida y pues justamente ahí también fue un hito importante donde se pudo identificar la relación que tenían las malformaciones con la exposición a ciertos agentes teratógenos. Y la cuestión incluso era la, la orientación molecular del fármaco. Si se acuerdan, hay, eh, hay moléculas que tienen imágenes especulares, que unas están rotadas hacia la izquierda y otras están rotadas hacia la derecha. Y entonces, pues justamente ahí fue como la cuestión, la forma que se comercializó, pues era justamente la que tenía el potencial teratogénico. Pero bueno, ahí se queda, ¿no? Históricamente la talidomida se relacionó su uso con el desarrollo de malformaciones a nivel de las extremidades. ¿Queda claro? Sí, doc. Doc, Sí. esa malformación siempre es de las 4 extremidades. Bueno, de las 2 extremidades. O puede ser unilateral o no sé. Puede ser unilateral, puede ser solamente las extremidades superiores, puede ser las inferiores. O sea, sí hay variantes. En este caso están ausentes las 4. Ok, gracias. ¿Sale? Vale.
Fíjense, aquí aunque no observamos todo el paciente, ¿qué pueden observar en la fotografía? Un paciente que presenta ausencia de desarrollo en los pies. Ok, sean más específicos, se ven las dos extremidades. No le hacen falta las extremidades, porque de hecho sí estamos observando incluso la región de la pierna, ¿ya vieron? Pero justo más bien hacia la región distal, el pie ya en sí, es donde observamos malformaciones evidentes, ¿sí? Entonces, no es que hagan falta las extremidades, sino que la región distal en específico, el autopodio, es donde observamos malformaciones. ¿Me explico? Sí, doc. Sí, doc. Entonces, fíjense, tenemos una extremidad, ¿no? La del lado derecho y la del lado izquierdo. En la del lado derecho, ¿qué identifican? Solo se le formó un dedo. Más que no se hayan formado, vean, sí están formados seguramente. La No, cuestión es no que sé no separar, ocurrió. no sé Ah, separar luego apoptosis. parece que están hipoplásicos a final de cuentas, ¿sí? Pero justo, si no están separados, ¿cómo se llamaba eso? ¿Quedamos? Sindactilia. Sindactilia, ¿sí? Entonces sí, tenemos tejido hipoplásico en la región del pie y además los dedos no se separaron por completo. Entonces tenemos sindactilia. Y en el lado izquierdo no se formó más bien la región del pie. En este caso, pues recordar que podos, la raíz podos indica pie, y entonces la palabra para decir ausencia del pie corresponde a apodia, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Puede ocurrir algo similar en las extremidades superiores, ¿sí? Donde haya ausencia de la mano. En este caso, recordar que nos referimos a ausencia de la mano con el término a- aquiria. Sale aquí a ver lo que escribí mal. ¿Queda claro? Sí, doctor. Doctor, Recordando pues que la raíz para referirnos a la mano es quiro, ¿sí? De aquí se derivan algunas palabras como quirófano, por ejemplo, quirúrgico, incluso quiropráctico, ¿no? Porque se trabaja con las manos. Entonces, aquiria sería la ausencia del desarrollo de las manos. Muy bien. En este caso, ¿qué observamos? ¿Quién me dice? Ausencia o acortamiento de las porciones proximales justamente de qué extremidades. Por lo que, bueno, pero acuérdense, es un paciente en edad pediátrica, ¿sí? En el que observamos malformaciones a nivel de las extremidades superiores, justamente. Y ya siendo específico en las extremidades superiores, notamos que son más cortas, ¿sí? Este acortamiento, bueno, no es que se hayan acortado, más bien es que no crecieron en sentido longitudinal o en sentido distal, acuérdense, el eje próximo distal. Y específicamente, pues, las porciones proximales fueron las que no tuvieron ese desarrollo, porque incluso si alcanzan a notar, sí está mal desarrollada la región distal, ¿sí? Alcanzamos ahí a ver por ahí tejido que correspondería a los dedos, pero justo este, esta falta de desarrollo de las regiones proximales se le conoce como focomelia. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Siguiente, fíjense, ¿qué observamos? Primero, en la fotografía.
ausencia de un segmento de un miembro, pero, bueno, a ver, fíjense. Pues sería un paciente pediátrico, ¿no? Primero, Ajá, con la que posición de la observamos pierna las extremidades inferiores y inferiores. Ajá. Luego de ahí, su pierna derecha ujú, está como rotada. ok, parece que tenemos una rotación, sí, justo de la articulación ahí del tobillo. Ajá, ¿qué más? Y Su una pie tiene malformación en fíbula. sus huesos. A ver, tú ven la foto primero. Tú no le hagas caso ahorita a la radiografía. ¿Qué más? Fíjense, podemos partir del que aparentemente pues es más sano, ¿no? La extremidad izquierda sí presenta aparentemente un desarrollo adecuado, incluso pues es sobre la extremidad sobre la que se encuentra de pie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la extremidad derecha, a lo mejor, fíjense, ¿qué nos llama la atención? Si tomamos en cuenta las rodillas, no se encuentran al mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Entonces las rodillas no se encuentran al mismo nivel, ¿sí? O sea, la región del muslo parece que no hay problema, ¿no? Cuando llegamos a la región de las rodillas no se encuentran al mismo nivel. Ahora, si seguimos al siguiente segmento, a la región de la pierna izquierda, que aparentemente es normal, si la comparamos con la del lado derecho, ¿cómo observamos la pierna del lado derecho? más delgada. Más delgada, justamente, e incluso pudiéramos decir, pareciera que se encuentra acortada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora justo, ya llegando a la articulación del tobillo, podemos observar que tiene una evidente eh, desviación, ¿sí? Como que está rotada, lo que comentaban hace rato, y además el pie ya propiamente del lado derecho, no lo vemos como con mucho detalle, pero eh, está mal formado, ¿sale? Entonces, estas alteraciones no permiten que tengamos una adecuada base con el pie derecho. Ahora, así, al tomar una radiografía de este mismo paciente, ¿qué observamos? La fusión de la tibia y fibia. Uy, la verdad. ¿Eh? La fusión, no exactamente. A ver, ¿y de qué lado? O sea, para empezar, acuérdense, del otro lado observamos un estudio de imagen, en este caso es una radiografía, ¿sí? De las extremidades inferiores, lo mismo, ¿no? Notamos la del lado derecho, notamos la del lado izquierdo. Entonces, del lado izquierdo, si se fijan, bueno, de ambas en la región proximal podemos identificar el, el fémur, ¿sí? Recuerden que en las radiografías de pacientes pediátricos, estas líneas que tenemos acá, ¿qué nos marcan? Porque todo esto es el fémur, ¿eh? Y esa línea que les estoy marcando, ¿qué nos indica? Característicamente las extremidades, los huesos largos de los pacientes pediátricos que presentan en ese sitio. Discos de crecimiento. Exacto, los cartílagos de crecimiento. Entonces, esos son los cartílagos de crecimiento, ¿sí? Y pues estas zonas son los núcleos de osificación. Entonces, aparentemente en el fémur no hay problema bilateralmente. Y ahora, si vamos a la región de la pierna, fíjense, la del lado izquierdo, observamos medialmente la tibia, lateralmente la fíbula, ¿sí? Ahora, si comparamos la pierna del lado derecho con la del lado izquierdo, ahora sí, ¿qué observan?
Sería malformación o acortamiento de la tibia y Ok. ausencia de la fibia. ¿De la qué? Del, no, fíbula, perdón. A ver, voy a corregirle ahí. La fibia no existe. No, perdón. Fíbula. Bueno, entonces, la tibia y la fíbula. Justo, entonces, tenemos, muy bien, Clau, la tibia justamente no se desarrolló por completo, no creció en ese eje próximo distal y aquí ya podemos ver su evidente acortamiento. Y se acuerdan que quedamos que se veía más delgada, ¿no? La pierna del lado derecho. ¿Por qué? Porque también tenemos ausencia de la fíbula y por lo tanto seguramente la musculatura en esa región tampoco tuvo un adecuado desarrollo. ¿Queda claro? La región del pie no se nos muestra con mucho detalle, pero pues recuerden que tiene esta malformación donde está rotado y pues no permite justamente una base sólida para la extremidad del lado derecho. Entonces, en este caso tenemos ausencia de estructuras, ¿sí? Del compartimento preaxial. ¿Se acuerdan lo que comentábamos hace rato? Cómo estaban organizados, ¿no? En los compartimentos preaxial, postaxial. Entonces, la ausencia de estructuras de uno de estos compartimentos se les conoce como hemimelia. Ah, perdón. Entonces, en este caso tenemos ausencia de fíbula, anteriormente llamado peroné. Entonces, es una hemimelia que podríamos decir además postaxial. En la extremidad inferior o pélvica del lado derecho. ¿Queda claro? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Aquí pues está sencilla, incluso ya lo hemos descrito en otros síndromes, donde, ¿qué observan? Polidactil. Un paciente pediátrico, justamente, donde observamos las extremidades superiores, específicamente la región de la mano, ambas manos. Y entonces en ambas manos observamos la presencia de dedos supernumerarios. Acostúmbrense, a ver, por eso siempre les digo, a ver, ¿qué ven? Sí, ahí está, ahí dice, yo se los puse, polidactilia, pero acostúmbrense a describir. ¿Queda claro o no? Sí, doc. Sí. Entonces, de la extremidad del lado derecho, incluso se los numeré, fíjense, partiendo del dedo pulgar, el primer dedo, vean, segundo, tercero, cuarto, quinto, y vean cómo en la región posterior, ahí tenemos la presencia de un sexto, ¿sí? De un sexto dedo. Y no solamente si somos como quisquillosos, vean, pareciera que no solamente es un dedo, se ve como muy ancho. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, ¿qué podría ocurrir ahí? Necesitaríamos una radiografía, ¿no? Pero probablemente sean dos dedos que, además de que son supernumerarios, no se separaron. Entonces tendríamos una polidactilia asociada a sindactilia, por ejemplo, ¿sí? En la otra extremidad, fíjense nuevamente, si hacemos el conteo de los dedos, primer dedo, segundo, tercero, cuarto, quinto, y vean cómo ahí se encuentra un sexto supernumerario, pero ese sí parece ser único. Bueno, en ambos casos la conclusión es la misma, polidactilia. ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Doctor, una ¿Eh? pregunta. ¿En la polidactilia es necesario amputarlos o depende de si afecta al funcionamiento o algo así? Seguramente cada dedo supernumerario tenga tejido asociado y puede ser funcional o no. En cualquier caso, generalmente se retiran, ¿sí? Por todo lo que implica.
desde el adecuado funcionamiento propio de la extremidad, porque no sabemos si ese dedo supernumerario tenga un funcionamiento correcto o no, o más bien dificulte, ¿no? El desarrollo de las funciones, ¿no? Finas de la mano, y también por la cuestión estética, la cuestión incluso social y psicológica de la persona, ¿sí? Entonces, generalmente se retiran. Ah, ok, gracias. Muy bien. Ahora lo que les muestro aquí, a lo mejor no es la mejor fotografía para representar este padecimiento, pero el término ya lo habíamos mencionado también en otros síndromes, justo. Tenemos un paciente, no creo que sea pediátrico ¿por qué? A ver, ustedes ¿Por las acuérdense, uñas ojo médico, pintadas? porque tiene las uñas pintadas, justo. Puede ser, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos, pero eso, sí, justo, pero puede. Nada más ahí dato, ¿no? Para que hay algunas cosas que luego son muy puntuales y pues les pueden dar información, ¿no? Entonces, no lo sabemos, podría ser pediátrico, sí. Donde lo que se nos muestra ahora sí es que tiene, a ver, ya lo había visto ahí, ya lo habían comentado, ajá, con los dedos cortos, justamente, pero las tiene pintadas bonitas, así que ya está grande. Muy bien. Oh, se las pintó su mamá. Bueno, abrimos debate. Entonces, el punto es que están más acortados, justamente. Sí, habíamos revisado a lo mejor como en síndrome Down, por ejemplo, si se acuerdan, presentaba polidactilia, podía ser braquidactilia, que en este caso, acuérdense, la raíz braqui hace referencia a una estructura corta, ¿sí? Entonces, braquidactilia tenemos los dedos acortados, o más bien más cortos, porque no alcanzaron un crecimiento distal adecuado. ¿Queda claro? Sí, Sí, doctor. Doc. Muy bien. Ah, bueno, creo que no puse de ese padecimiento, pero polidactilia, braquidactilia, y si recuerdan, también existía una alteración donde los dedos pueden tener eh, una desviación anormal que podía ser característicamente del quinto dedo. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa desviación en el eje longitudinal de los dedos? Empieza con E, no, empieza con clino y termina con dactilia. Clinodactilia, ¿sale? Recuerden que tenemos una desviación anormal en el eje de los dedos, ¿sí? En el eje longitudinal. Y la clinodactilia se asociaba también a síndromes cromosómicos como síndrome Down y característicamente era en el quinto dedo. Muy bien. Ahora fíjense, tenemos esta alteración. A ver, nuevamente, no tenemos mucha información con la fotografía del paciente, pero tomando en cuenta, ¿no? Lo que ya comentamos anteriormente, pues observamos la región de la mano. Y entonces tenemos en este caso ausencia de un número, no es cualquiera, si te fijas, sí es específicamente en la línea media. Entonces a esto se le conoce, ese otro nombre, sí empieza con E. ¿Qué ibas a decir con E? Claro, puede ser cualquier dedo, pero en este caso es justo sobre la línea media. Y por eso produce, ¿no? La hendidura, mano-pie hendido, que se parece mucho con la ectrodactilia, justamente, que es la ausencia de estructuras justamente sobre la línea media. Habría que revisar la definición o cómo lo muestran los autores, pero sí, o sea, la alteración es muy similar.
Y seguramente, bueno, hay que revisar que la definición puntual de cada autor, porque según yo no son lo mismo, pero se parecen mucho. O sea, mano, pie, hendido, justamente más bien se le da el nombre porque como no se desarrollaron las estructuras en ese nivel, pues ahí está la hendidura, ¿no? Y a la ausencia de las estructuras sobre la línea media es la ectrodactilia. Entonces, nada más ahí, cuestión ir a revisar la definición en la literatura y si más bien los podemos tomar como sinónimos, ¿sale? Muy bien. Y vean, hace ratito comentábamos acerca de las desviaciones en las articulaciones, ¿sí? Cuando tenemos estas alteraciones en la articulación del tobillo, podemos tener las desviaciones. Bueno, puede ser en cualquier articulación de las extremidades y entonces hablamos de generalmente son deformidades, deformidad en varo o deformidad en valgo. Y la deformidad en varo se asocia con pie equino, ahorita lo explicamos, y la deformación en valgo se relaciona con pie talo, ¿sale? Entonces, las deformidades en varo o en valgo pueden ocurrir en cualquier articulación realmente. Y sí, justamente a estas malformaciones anteriormente también se les llamaba pie sambo, ¿sí? Pero es más correcto definirlo si es equinovaro o talo-valgo, que son las asociaciones que comúnmente se presentan. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, en este caso, si se fijan en la desviación en varo, la articulación tiene una desviación externa, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Y Doc. entonces eso produce que en este caso, vean, las plantas apunten hacia la línea media. Hay bastantes mnemotecnias en relación a esto y, por ejemplo, también existe la deformación aquí en valgo, que aquí, por ejemplo, en latín es valgum, ¿no? Esta es una de las que me acuerdo. Valgum, ¿no? Recordar gum, ¿no? Como de goma de mascar en inglés. Entonces, si tenemos, por ejemplo, goma de mascar, las articulaciones están desviadas de manera interna y hagan de cuenta que tienen ahí un chicle, ¿no? Una goma de mascar, y eso hace que estén como pegadas en la línea media. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense, valgum están desviadas internamente como si estuvieran pegadas ahí por una goma de mascar y pues ya, varo es al revés. La deformación en varo está la articulación desviada externamente. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien, la deformación Bien. entonces en varo se asocia con pie equino. ¿Cuáles son los equinos? ¿Cuál es el grupo de los equinos? Un representante de los Caballo. equinos. Exacto, los caballos. Se puede arreglar con cirugía, sí, y con tratamiento ortopédico, además. ¿Sale? Que, ¿se acuerdan, por ejemplo, de la película de Forrest Gump? Que al inicio, pues justamente tenía como alteraciones en... No, bueno. Es que ahí justo al inicio el protagonista pues tenía malformaciones, bueno, en las extremidades inferiores y pues tenía ahí unas aparatos ortopédicos que ayudan en la corrección, ¿no? De estas deformaciones. Y pues por eso, ¿no? O sea, sí es quirúrgico y además con tratamiento ortopédico. Bueno, si no tarea ahí, ver aunque sea el inicio. Entonces, regresando, ¿no? Pie equino por la relación, ¿no? Como con los caballos, ¿cómo pisan? ¿Con qué parte de la extremidad pisan?
¿Cuál es la parte de las extremidades en el caballo que se apoya sobre el suelo? Su Exacto, pezuña. con su pezuña, exacto. Ni siquiera es con los dedos en sí. O sea, son con las uñas, ¿sí? Es decir, si nosotros intentáramos caminar con las uñas, ¿no? Tendríamos que pararnos como de puntas, justo. Entonces los caballos, ¿no? Los equinos en general caminan como de puntitas. Entonces, a eso hace referencia el pie equino, que se puede producir por una alteración, un acortamiento del tendón aquileo, ¿sí? Como Barbie, bueno. En el pie equino existe un acortamiento del tendón aquileo o tendón calcáneo, como quieran, que es el que se encuentra en la región dorsal del pie. Entonces, ese acortamiento, pues justamente altera la articulación del tobillo y entonces las puntas son las que se, se apoyan sobre el piso, ¿sí? Entonces de ahí el término pie equino. Acuérdense, puede estar acortado el tendón aquileo, tendón calcáneo, ¿sí? Que es, ya lo veremos, el tendón del tríceps sural. El tríceps está formado por los músculos gastrocnemios y el sóleo. Entonces, ese acortamiento produce el pie equino y que se acompaña además con la deformación en varo. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Y tenemos el otro, la otra asociación, que es el pie talo valgo. Acuérdense, valgo es la deformación de la desviación de las articulaciones, pero de manera interna, ¿sí? Y en este caso, el pie talo con el que se asocia puede estar acortado el tendón del músculo tibial anterior. Y entonces, fíjense, el tibial anterior, entonces, tracciona el dorso del pie. Y entonces, aquí sería todo lo contrario, ¿no? El pacientito con qué va, cómo caminaría, con qué parte de su pie. Con los talones, justamente. Entonces, eso es el pie talo, un acortamiento del tendón del músculo tibial anterior que se asocia con la deformación en valgo. ¿Queda claro o hay alguna duda? Queda claro, doctor. Muy bien. Y aquí también, para recordar, aquí es en el pie, ¿no? En la articulación del tobillo, pero seguramente pues conocen este personaje, ¿se acuerdan de Kiko? Sí, Para recordar y poner un ejemplo de otra articulación, ¿no? Con la deformación en valgo. En este caso, Kiko, ¿cuáles son las articulaciones que están próximas, cercanas entre sí, desviadas hacia la línea internamente? las rodillas. Las rodillas, muy bien. Entonces se llama, por ejemplo, genum valgum. Genum quiere decir rodilla. Valgum, pues la deformación en valgo. Igual puede ser en la extremidad superior, en la articulación del codo, ¿sí? Eso se asocia, por ejemplo, con síndrome Turner, como parte de las manifestaciones de síndrome Turner. Entonces, vean, es muy variable y no se reserva a una sola articulación las deformidades en valgo o en varo. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí. Muy bien. Y de momento, para terminar, un padecimiento que también se tiene que tamizar a todos los recién nacidos para detectarlo es la displasia congénita de cadera. Incluso acuérdense que existen tamices, ¿no? Justo. Uno famoso, por ejemplo, para la detección de hipotiroidismo congénito. ¿Se acuerdan cuál tamiz era? El tamiz metabólico neonatal. Pero, pues ese es metabólico, ¿no? Detecta alteraciones enzimáticas, en proteínas, ¿no? En enzimas. Pero, pues también existe el tamiz auditivo, lo veíamos en oído, ¿no? Para
identificar alteraciones de la capacidad sensitiva, tamiz neurológico, tamiz cardiovascular y existe el tamiz osteomuscular o musculoesquelético, ¿sí? Justamente enfocado en detectar alteraciones como la displasia congénita de cadera, pues donde se hace un estudio de imagen que inicialmente puede ser un ultrasonido que aporta información de cómo se encuentra la articulación de la cadera, ¿sí? Entonces, la displasia congénita de cadera se puede explorar haciendo dos maniobras, ¿sale? La maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani, en las que se pueden identificar el signo de Barlow y el signo de Ortolani. En este caso, eh, el tamiz para detectar la fenilcetonuria es el metabólico. Ahí mismo entra con el hipotiroidismo congénito. ¿Sí? A ver, tarea, identificar, buscar cuáles son las enfermedades. Son 6 que se identifican en el tamiz neonatal metabólico básico. ¿Queda claro? Sí. Entonces, fíjense, en la maniobra de Barlow se toman las extremidades, vean, del paciente pediátrico con la intención de luxar la articulación de la cadera. Se hace una aducción de las extremidades, ¿sí? De la articulación de la cadera y se presiona, se empuja, ¿sí? Se empuja como hacia abajo, de esta manera como nos están indicando las flechitas, vean, se hace aducción y se empuja como hacia la región posterior. Al empujar, si no tenemos un acetábulo completamente formado, ¿qué va a ocurrir con el fémur de ese sitio al empujar? Se sale de su ¿Y articulación. eso cómo se llama, Carlos? Luxación. Se luxa, justo. Entonces, en la maniobra de Barlow, vean, hacemos aducción de la articulación de la cadera y empujamos en dirección posterior. Esto con el objetivo de luxar la articulación de la cadera si hubiera displasia. Entonces, si esto ocurre, si en una de las dos articulaciones tenemos una luxación, cuando la cabeza del fémur se sale del acetábulo, produce un chasquido o se puede palpar. Por eso, si se fijan, los dedos del explorador justamente se encuentran sobre la articulación de la cadera. Entonces, ya sea que se escuche o se perciba al tacto, a eso se le conoce entonces como signo de Barlow, desencadenado por la maniobra de Barlow. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, ya la luxamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, si hubo luxación, sí hay displasia en alguna de las dos caderas. Si ese fuera el caso, una vez que ya luxamos ese fémur, luego, ¿qué hay que hacer? No lo podemos dejar así. Acomodarlo. Exacto, reducirlo, ¿sí? Llevarlo nuevamente a su sitio anatómico. Entonces, para eso se hace la maniobra de Ortolani. Entonces, en la maniobra de Ortolani, ahora, ¿qué movimiento hacemos de la articulación de la cadera? Abducción. Abducción, y fíjense, al hacer abducción, como nos muestra aquí la imagen, empujamos, ahora de regreso, la cabeza del fémur al acetábulo. Y entonces, pues misma situación, si se había luxado previamente con la maniobra de Barlow, ahora al introducir nuevamente la cabeza al acetábulo, pues también se puede escuchar el chasquido o se puede palpar con los dedos, ¿sí? Y a eso se le conocería como signo de Ortolani, favorecido por la maniobra de Ortolani. ¿Queda claro? Doc, pero ¿cuál sería el signo que regrese a su lugar
El signo es escuchar el chasquido o percibirlo al tacto. El Ah, ok, chasquido se o sea, produce de que ya por, regresó. ¿cómo? Ajá, pero sería porque ya regresó a su articulación. Exacto, porque ya regresó. El chasquido se produce ya sea cuando se sale o cuando regresa a su sitio. Ese desplazamiento es lo que produce el sonido, que es el chasquido, o al tacto. ¿Eso cuánto duele? Es una pregunta medio difícil. No puedo, o sea, podríamos darnos una idea a lo mejor si el paciente pues desencadena llanto, hay presencia de dolor, ¿no? No nos puede decir, ay, duele mucho el bebé, pero un signo de dolor en un paciente pediátrico pues es el llanto, podría ser la irritación. Ahora, toma en cuenta que hay una malformación de la cadera, entonces no es como que estés ejerciendo una presión como muy potente, ¿sí? Para luxar esa articulación, o sea, debido a la malformación, no es necesario una gran fuerza para luxar esa articulación, ¿sí? Entonces, seguramente sí produzca malestar, que tanto no lo sé. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, pero pues justo, ¿no? Es necesario, hay que realizar esta maniobra, hay que investigar a qué edad se pueden realizar estas maniobras, en qué rango de edades nos ofrece información y si nos salimos de ese rango, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Porque pues esta malformación, como muchas, puede no detectarse inicialmente y entonces llegar a diagnosticarse en la edad escolar incluso. Entonces, en la edad escolar se puede presentar eh, algunas otras alteraciones asociadas, como por ejemplo, ¿qué observamos en la fotografía? ¿Quién me dice? Bueno, observamos un paciente pediátrico, sí, ¿qué más, Majo? Que a que se muestra en bipedestación, ¿sí? Entonces, a la bipedestación podemos observar que tiene un movimiento, una posición compensatoria, ¿sí? Del peso corporal, ¿sí? Entonces, justo esa posición que compensa el peso corporal se produce porque una articulación de la cadera pues está luxada y entonces para distribuir el peso corporal, justo nos recargamos hacia un lado, ¿ya vieron? Esto lo podemos identificar incluso por el nivel de los hombros y en la exploración desde la vista posterior pudiéramos notar esa desviación de la columna, ¿sí? Que es una escoliosis compensadora, ¿sí? Entonces sí tiene escoliosis y no es el problema en sí. El problema es que el paciente tiene esa posición porque está compensando la distribución del peso porque una articulación de la cadera está luxada. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, incluso al pedirle que flexione justamente eh, el dorso como pues la región de la cadera, podemos observar esta saliente justamente compensadora de la columna produciendo la escoliosis. Y si ponemos a caminar a estos niños, tiene una marcha justamente para que lo busquen. Como se observa, se le conoce como marcha de Trendelenburg y nos orienta mucho a un paciente con displasia congénita de cadera, pero pues ya en edad pediátrica. Esto pues no se diagnosticó alrededor del nacimiento y pues es lo que tenemos que evitar. ¿Queda claro?
Sí, doctor. Muy bien. Hasta aquí dudas con los puntos generales de la revisión de las alteraciones, del desarrollo normal de las extremidades. No, doc, todo bien. Los demás. Todo Muy bien, Doc. bien, Todo bien, doctor. muy bien, muy bien. Pues con esto concluimos de momento este tema.